La Diócesis de San Cristóbal les presenta el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta. De nuevo con ustedes en esta oportunidad para, al continuar este curso sobre los relatos evangélicos de la Pasión, vamos a tener entonces la oportunidad de estudiar un poco el Evangelio de Juan, que si bien sigue más o menos las mismas líneas de los tres evangelistas, tiene algunas, más que diferencia, algunas tomas de posición al estilo de San Juan. Desde el capítulo 12, versículos 12 y siguientes, hasta finalizar el capítulo 21, es decir, hasta el final del Evangelio, nos encontramos con el relato de la pasión, desde el preludio hasta las apariciones después de la resurrección. Hay tres capítulos, el 14, 15, 16, que hablan de una enseñanza de Jesús, y el 17 de la famosa oración en el huerto. Si bien, la oración sacerdotal, si bien estos cuatro capítulos y parte del capítulo 13 forman parte, dijéramos, del encuentro con los discípulos, los vamos a dejar a un lado, no porque no sean importantes, sino porque ameritan un tratamiento particular, y en algún otro momento pues quizás tengamos la oportunidad de estudiar detenidamente lo que el Señor quiso enseñarles. Es parte de la enseñanza, pero prescindimos desde el punto de vista, dijéramos, metodológico, para darle chance en otra oportunidad a estudiar estos temas. Y nos encontramos, con algunas cosas que se repiten de los otros evangelios: la entrada de Jerusalén, la unción de Betania, todo lo referente al juicio. Y entre las cosas que nos llama la atención hay dos ideas que aparecen quizás reflejadas en los otros evangelistas, pero que aquí aparecen de una manera más explícita. La glorificación de Jesús, que es un tema muy de San Juan, y el tema del amor extremo, que ya había sido anunciado en el capítulo 3 de San Juan. ¿Quiénes son los protagonistas? Por supuesto, Jesús. Por supuesto, el Jesús, que es conocido como Rey de Israel, el Hijo del Hombre, el Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, y que en algún momento particular se presenta como definiéndose yo soy, es decir, el ego eimi en griego, el Yahvé del hebreo y del arameo, y que va a generar también pues un temor y el rechazo de parte de los sumos sacerdotes. Por supuesto, también se hace mención de Dios Padre, los discípulos, a quienes Jesús llama también mis hermanos, parte de los discípulos, los que estaban con Jesús cuando el milagro de Lázaro. Por supuesto, las autoridades, los fariseos, el sumo sacerdote, los guardias de los judíos, y entre los sumos de los sacerdotes pues menciona a Anás, Caifás, y a otros también actores de segunda línea. Aparece Pilato, Barrabás, por supuesto la mención al César, los dos malhechores que son crucificados junto con él, Nicodemo, José de Arimatea, y las mujeres, en particular la madre, María de Cleofás también, y María Magdalena, a quien se le aparece inmediatamente después de la resurrección. Se habla de Jerusalén, por supuesto, como el lugar central de este drama de la cruz. No menciona el huerto con el nombre de Getsemaní, sino el huerto que está más allá del torrente Cedrón, y pues, ciertamente que coincide geográficamente con esta locación llamada Getsemaní. El templo, el pretorio, la casa de Caifás y el Gólgota. Tiene la misma, dijéramos, connotación temporal, pero hay una referencia
bien curiosa que se ha repetido en el Evangelio de Juan, y que ya desde el capítulo 2, con la boda de Caná, se había dado a conocer la hora. Ahora Jesús reconoce que ha llegado la hora. Frente a esto también hay algunos temas importantes: el amor, que se manifiesta también en el lavatorio de los pies, en la instauración del mandamiento del amor, el tema del juicio de este mundo, que tiene que ver con la hora de la glorificación, el reino del mundo que es diverso al reino de Dios, el tema, aunque aparece quizás muy discretamente, el tema de la verdad, el tema de la presentación de Dios como el hombre, pero también como el Hijo de Dios, con esa expresión yo soy, yo soy. Teniendo en cuenta esto, vamos a presentar el esquema general de este relato de la pasión en San Juan. Coincide prácticamente con lo que han dicho los otros evangelistas. Se ve que había como una especie de consenso, y quizás esto se debe pues precisamente a la tradición oral que fue generando después el escrito de cada uno de los evangelistas. Entonces tenemos 5 momentos: el del preludio, la entrada a Jerusalén, el de la cena. Dentro de la cena también pues están los discursos que llamamos del adiós, 14, 15, 16, capítulos 14, 15, 16, y el 17 que hace referencia a la oración sacerdotal, que es una manera de autorrevelación de Jesús. Pero de esto hablaremos en otro momento, Dios mediante. El tercer momento que coincide es el del prendimiento en el huerto de los olivos, en el que está más allá del torrente de Cedrón. Luego tenemos el juicio y la pasión, para terminar en un quinto momento con la resurrección, la experiencia del sepulcro vacío. La primera parte, el capítulo 12, versículo 12 y siguientes, nos habla, o nos presenta, mejor dicho, el preludio de lo que va a suceder. Es la entrada a Jerusalén. Allí, como bien lo recordábamos, en otros también coincide Juan en ese recibimiento. Dice: al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron al encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hace mención también el texto, había conseguido un borriquillo, que fue donde se montó. Y esto no lo comprendieron sus discípulos en el momento. Pero cuando Jesús fue glorificado, viene el tema de la glorificación, cayeron en cuenta que se estaba cumpliendo en él la Escritura. Los que estuvieron con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de entre los muertos daban testimonio de esto. Y la gente salió también a su encuentro. O sea, los que habían participado en o habían sido testigos en el milagro de la resurrección de Lázaro, y la gente sencilla que conocía, los que habían venido a la fiesta de Jerusalén, al saber que el Señor llegaba, lo recibieron de manera mesiánica. Y entonces se tiene allí el momento de la glorificación. Dice el Señor: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Él empieza a anunciar su glorificación por medio de la muerte. Una cosa que llama la atención es que en esa introducción introducción para la manifestación de la gloria, Felipe, el de Betsaida, hace de eco de algunos que le preguntaron: queremos ver a Jesús.
Fíjense que después, en los discursos del adiós, Felipe es el que le va a decir a Jesús, muéstranos al Padre. Ahí hay un juego interesante desde el punto de vista literario. Aquel que fue a presentarle la petición de los griegos, de los prosélitos que estaban por allí, que habían llegado a la fiesta, es el que le va a preguntar a Jesús, muéstranos al Padre. Cosa curiosa, ¿no? A él lo elige para que le muestre a Jesús y luego él le pregunta a Jesús, ¿cómo ver al Padre? Muéstranos al Padre. En todo caso, este episodio dentro del preludio es el anuncio de la glorificación. Y que ese anuncio de la glorificación viene ratificado con una teofanía. Porque él dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Ahí hay pues, se repite lo que en otras partes del Evangelio, la manifestación de Dios Padre, que antes había dicho, este es mi Hijo, ámenlo, síganlo, tengan en quien tengo complacencia, pues ahora está como poniendo el sello. Este es a quien yo he glorificado. Y la gente que estaba allí se preguntaba de dónde había surgido esa voz del cielo, que no es otra cosa sino la explicitación de la glorificación. Continúa con una referencia a la incredulidad de los judíos y ahí termina, dijéramos, esta primera parte. En el capítulo 13, los primeros versículos del capítulo 13, hasta prácticamente el versículo 33, que es cuando comienza, podríamos llamar así, los discursos del adiós, habla de la cena. Pero curiosamente, Juan no narra el episodio de la preparación de la cena. Él va directamente, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar al mundo, al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No hay una referencia como la hacen en los sinópticos, pero sí entra directamente al tema de la cena. Y cuando se habla de la cena, lo primero que habla es del mandamiento o del compromiso del amor de Dios, de Dios que ha amado hasta el extremo. Y aquí se hace referencia al capítulo 3 en el diálogo con Nicodemo en la noche. Dice, tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo, es el amor extremo. Y aquí vuelve a hacer referencia de eso. Inmediatamente el anuncio de que Judas va a traicionarlo. Y después viene lo que se conoce como el lavatorio de los pies. Este es el único evangelio que habla del lavatorio de los pies, que es una expresión también del amor. El evangelista lo presenta, lo hace, presenta este episodio siempre enmarcado en el tema del amor. Al principio de la cena y al final de la cena va a hablar del amor. Y entonces, en el medio de esta parte, de este segundo bloque, está el lavatorio de los pies como una expresión precisamente del amor. Si yo, el maestro, lo he hecho, ustedes también. Lávense los pies los unos a los otros. Seguidamente del lavatorio de los pies viene nuevamente el anuncio de la traición de Judas y otra vez vuelve el tema del amor, que es expresando aquí el mandamiento. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y esto como una expresión también de que va a glorificarse. Les doy un mandamiento nuevo, para que así se manifieste el poder, la fuerza de quien les es
el ejemplo como maestro. El capítulo 13, pues, se dedica a todo esto. Y luego sigue el capítulo 14, el final del capítulo 13, el capítulo 14, 15, 16, 17, como ya dijimos, a los discursos de la Dios y a la oración sacerdotal, que a su debido momento haremos la propuesta para estudiarlo. El tercer bloque hace referencia desde el capítulo 18, versículo primero, hasta más o menos, sí, a mitad, el versículo 12 o 11, hasta el versículo 11, del 18 al 11, 1 al 11, el bloque del prendimiento y de Jesús en el huerto. Jesús se dirige al huerto. Dice, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. La forma en que está escrito nos habla de que entraron como ya por el hecho de que ya lo conocían. Posiblemente era un lugar donde se solía encontrar con sus discípulos para orar o para descansar o para alguna actividad de enseñanza. El torrente Cedrón está entre Jerusalén y el huerto de Getsemaní. No es que esté muy, muy lejos, sino sencillamente es la referencia geográfica. Luego viene la escena del prendimiento. Judas, que sabía dónde estaba, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos, nos dice el versículo 2, llega allí y se le adelanta. Y entonces Jesús pregunta, ¿a quién buscan? Y él le contestaron a Jesús Nazareno. Y él responde con una palabra muy concreta que les da temor, por eso retroceden llenos de miedo. Dice, yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y vuelve a preguntar y vuelve a decir yo soy. Y ¿por qué retroceden llenos de miedo? Porque la palabra yo soy, como ya lo hemos dicho, ego eimi en griego, ego sum en latín, es en hebreo y arameo es la misma expresión, Yahvé, es el nombre de Dios. Entonces se está presentando como Dios. Van a prender, van a poner preso a Dios. Hubiera podido decir, mire, el que está aquí, yo me llamo Jesús de Nazaret, pero él dijo, no, yo soy. Y lo dijo con la plena seguridad de que estaba autoproclamándose Dios. Y entonces lo ponen preso. Simón Pedro saca la espada, hiere al siervo llamado Malco, y Jesús le dice a Pedro, vuelve la espada a su sitio. El cáliz que me ha dado el Padre, yo no lo voy a beber. Y entonces lo ponen preso, y ahí termina en el versículo 11 este tercer bloque del relato de Juan. Para pasar entonces a la pasión, al juicio y a la pasión. En este caso hay dos momentos, como bien lo hemos visto también en los evangelistas, el juicio y luego todo lo que se refiere, dijéramos, a la crucifixión, a la pasión. En el capítulo 18, versículo 12, y todo el capítulo 19, habla precisamente del juicio y de la pasión, muerte y sepultura del Señor. En un primer momento de este bloque cuarto que habla del prendimiento, del juicio, de la pasión, nos encontramos con el juicio y el interrogatorio que hace los sumos sacerdotes. Lo llevan primero a casa de Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Y en ese ínterin, entre llegar a la casa de Anás y luego llevarlo a la casa de Caifás y el interrogatorio, está la negación de Pedro 3 veces antes de que cante el gallo. En el interrogatorio que Jesús tiene con el sumo sacerdote, dice él, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga, en el templo,
¿Por qué me preguntas? Siempre he dicho la verdad. Pregunta a los que me han oído. Eso así estaba retando para que presentaran testigos que no podían decir lo que ellos querían. Y entonces ahí lo ofenden al Señor, le dan una cachetada, una bofetada, y dice el Señor: si he hablado mal, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió al sumo sacerdote, Caifás, y allí vuelve a darse la negación de Pedro. Caifás lo condena por blasfemo y lo lleva a Pilato. Y Pilato, nosotros no podemos matar a nadie, dice Caifás, para que se cumpliera entonces la escritura de la muerte que iba a tener. ¿Y por qué? Porque estaban bajo la opresión del imperio romano. Pilato hace un interrogatorio a Jesús sobre si es rey, sobre de dónde es su reino, y le dice: bueno, mira, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Pero Jesús no le responde, por una sencilla razón, porque Pilato no iba a entender con su racionamiento latino que la verdad no era producto de un silogismo, sino era él mismo en persona, la verdad. Pilato decide ponerle una corona de espinas, decide soltar a Barrabás y después lo lleva para tratando de ver si lo salvaba, pero viene toda esta reacción de la gente y entonces lo presenta, a pesar de que Pilato tiene temor porque, como que duda ante lo que ha estado hablando con Jesús, pero le dicen, lo retan, le dicen a Pilato: si tú no actúas, si tú no lo condenas a este que quiere hacerse pasar por el César, pues sencillamente tú no eres amigo del César. Y ahí entonces se quiebra, dijéramos, la posibilidad de una salvación de parte de, o de una liberación de parte de Pilato hacia Jesús. El juicio termina pues con la condenación a ser crucificado. Y a partir del versículo donde se habla de la crucifixión, es decir, el versículo 17 del capítulo 19, se habla de cómo fue llevado a la cruz, cómo lo crucificaron en medio de dos ladrones y cómo había un letrero que decía: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Estaba escrito en hebreo, en latín y griego. ¿Por qué estas tres lenguas? El hebreo porque es la lengua propia de Israel. El latín porque era el lenguaje que se estaba empezando a hablar de parte de los romanos, y el griego porque era el lenguaje más o menos que se hablaba oficialmente en todo el imperio. Y ese griego se llama el griego de la Koiné. Este griego, vamos a llamarlo así, más griego de carácter popular. Muchos judíos leyeron lo que ahí decía. Por eso mismo, porque estaba escrito en hebreo, estaba escrito en latín y en griego. Sin embargo, los sumos sacerdotes le pidieron que no pusiera así el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos. Pero Pilato le responde: lo que está escrito, escrito está. Luego en el Gólgota se reparten sus vestiduras y vienen los momentos dramáticos, los últimos momentos dramáticos de la muerte del Señor. Allí hay el encuentro con su madre, donde la entrega al hijo: madre, he ahí a tu hijo, y se lo entrega a Juan, que representa la humanidad. Hijo, he ahí tienes a tu madre, que representa la maternidad de María hacia Juan y hacia toda la humanidad. Poco después, ya cuando todo estaba casi cumplido, Jesús, casi mudo, porque ya no podía más, pide agua: tengo sed. Una palabra bien marcante porque es la sed del moribundo, es la sed que quiere
necesita un poquito de agua para ver si alarga la vida. Pero al poco tiempo, después que le dieron vinagre, Jesús dijo, todo está cumplido. Y todo está cumplido significa ya se dio realidad a la voluntad del Padre y expira, entrega el Espíritu. Como era el día de la preparación, pues sabemos también, ya lo hemos comentado en los otros relatos, no podían permanecer los cuerpos allí. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que Jesús había muerto, uno de los soldados, en vez de quebrarle las piernas, como lo hicieron con el primero y el tercer crucificado, cuando vio a Jesús que ya estaba muerto, lo que terminó es de clavarle una lanza en el costado, con lo cual pues se cumple la Escritura en dos sentidos. En aquello que decía el Salmo, no se le quebrará ningún hueso, y lo que decía Zacarías, mirarán al que traspasaron. Sigue la sepultura, haciendo referencia a José de Arimatea y haciendo referencia a que tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro cerca, nuevo, para ser, dijéramos ya, sepultado. Aquí termina este bloque y luego el capítulo 20 y el capítulo 21 habla de la resurrección, la experiencia del sepulcro vacío, la experiencia de Pedro y Juan que lo descubren vacío, la aparición a María Magdalena, que el Señor se le aparece y ella lo reconoce, Rabuní, maestro mío querido, que quiere decir maestro de verdad, déjame, le dice el Señor, todavía no he terminado de llegar al Padre, pero ve a anunciar y dile que has visto al Señor. Y eso fue lo que él dice. Después siguen las apariciones en el cenáculo, donde el Señor les da la fuerza del Espíritu Santo, y viene también el episodio de Tomás, el mellizo, el incrédulo, que le dice, mira, hemos visto al Señor, Él resucitó, dice, si yo no toco con mis manos sus llagas y no meto mi mano en su costado abierto, pues no voy a creer. A la semana siguiente, el domingo siguiente, el Señor se le aparece y Tomás, incrédulo, pasó a ser ahora crédulo, más por temor que por otra cosa. Y entonces dice, Señor mío y Dios mío. Y viene una profecía de la cual nosotros somos beneficiarios, somos muy beneficiarios. Cuando el Señor dice, miren, tú crees porque has visto y me has tocado, pero felices los que van a creer sin verme, sin conocerme, sin haberme tocado. El capítulo 21 lo dedica a la aparición, concretamente a los apóstoles, allá en el lago de Tiberíades, y el encuentro con Pedro, cuando viene el diálogo con las tres preguntas, ¿me amas? Y viene a ser como una especie de reparación de la triple negación. Y Pedro le responde siempre, tú sabes que te quiero, hasta que al final dice, mira, tú lo sabes todo. Y luego viene la profecía de Jesús hacia Pedro, la forma en que va a morir. Pedro le dice, antes, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con la que iba a glorificar a Dios. Y después le dijo, pues sígueme. Y termina el Evangelio con una frase bien bonita. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se contaran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Entonces vemos aquí pues cómo el relato de la pasión de Jesús en Juan sigue más o menos el mismo esquema, sigue las mismas ideas fundamentales, pero con las glosas teológicas, que vamos a llamarlo así, que le pone San Juan. Vamos a repasar rápidamente. El capítulo 12, versículo 12 hasta el final,
está todo lo referente pues a la entrada a Jerusalén, la aclamación, la confesión de que ha llegado la hora, el anuncio de su muerte, el anuncio de la hora de su glorificación. La glorificación es en la cruz y también en la resurrección. La voz del cielo que habla de que sí, ha llegado el momento de la glorificación y la explicitación pues del anuncio de la salvación. En segundo momento, la cena, aunque no se habla de la preparación, sí habla de la cena, y el tema de la cena está centrado en el amor. Hay 3 menciones acerca del amor. El amor extremo de Dios al principio, el amor realizado a través del gesto del lavatorio de los pies y el mandamiento del amor. Y en medio de esa experiencia del lavatorio de los pies y de la invitación al amor, se produce el anuncio y de la traición de Judas. El tercer bloque, también se habla ahí en ese bloque, por supuesto, de la negación de Pedro. Pero el tercer bloque habla de la experiencia en el huerto, que aunque no menciona Getsemaní, sí lo menciona de una manera local. El huerto que estaba más allá del torrente Cedrón, y que posiblemente, como lo dice el mismo Juan, al hacer referencia al momento del prendimiento, era un lugar donde Jesús solía encontrarse, retirarse. Por eso Judas lo va a buscar precisamente allí. Se ve que era una tradición, pues, el ir. Y entran en el huerto, prácticamente no habla de la oración, pero sí del prendimiento, cuando Judas llega con los soldados, todo lo que sucede después con Pedro, que le corta la oreja al Malco, y el Señor que interviene. Pero lo clave aquí en este bloque es cuando Jesús pregunta: ¿ustedes a quién buscan? Y dicen: a Jesús Nazareno. Y él responde con esa palabra que les hizo retroceder, quizás lleno de miedo o lleno de admiración: yo soy. Que, como ya lo hemos indicado, en griego, ego eimi, y en hebreo y en arameo, Yahvé, es la definición de Dios. El cuarto bloque, como ya bien lo sabemos, está compuesto desde el capítulo 18, versículo 12, al capítulo 19, al final. Y ese hace referencia al juicio y a la pasión. En un primer momento, todo lo que se hizo en la casa de Anás, Caifás, toda la negación de Pedro, el interrogatorio de Jesús, y luego el interrogatorio con Pilato, la liberación de Barrabás, y en cierto modo el temor que tenía Pilato de actuar, pero que es vencido por otro miedo, por la amenaza: si tú no actúas, vamos a decir que tú no eres amigo del César. Y la segunda parte de ese bloque número 4, que es la crucifixión, la pasión, muerte y sepultura, donde el Señor pues también tiene 3 palabras importantes: la palabra dirigida a la madre, la palabra muy humana para decir que está agotado, tengo sed, pero que inmediatamente, cuando recibe el vinagre, se transforma en una palabra de cumplimiento: todo está cumplido. Y en vez de ser martirizado, rompiéndosele las piernas para que desangrara, a él, que ya estaba muerto, lo traspasa el soldado romano con la lanza, y así se cumple la escritura para ver al que traspasaron. Luego es sepultado y prácticamente tiene los mismos elementos de los otros evangelistas. El último bloque es el de la resurrección, capítulo 20-21, la experiencia del sepulcro vacío, la aparición a María Magdalena, a los discípulos, el encuentro de duda y de fe de Tomás, el encuentro con los discípulos en el lago de Tiberíades y la triple confesión de Pedro. Como ya les indiqué, ahí en los capítulos 14, 15 y 16
lo que llaman los discursos de la Dios, y el 17, la oración sacerdotal, que no mencionamos o no estudiamos detenidamente, porque no es porque no sean importantes, todo lo contrario, son muy importantes, pero para darle en alguna otra oportunidad la posibilidad de estudiarlo mejor. ¿Cuáles son los temas o los elementos de contenido que nos encontramos aquí en este relato? Pues podemos resumirlos en 4. Por supuesto, como sucede con todos los evangelistas, la referencia directa a Jesús. Es el maestro y es el servidor. El maestro que recibe la unción en Betania. El maestro que es servidor y que desde el anuncio del amor extremo en el capítulo 3 de San Juan se ha ido manifestando como el que realiza ese amor, y máxime con, como lo vamos a ver posteriormente, el segundo momento de estos elementos de contenido, con el lavatorio de los pies. El maestro que se manifiesta con la autodefinición, yo soy. Y yo soy es el Dios que está cumpliendo la hora, que está manifestando su glorificación y que a través del discurso o los discursos de la Dios va dando a conocer pues muchas de las características de su autodefinición. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el Padre y yo somos una sola cosa, etcétera, que nos habla precisamente de profundizar en esa perspectiva del Maestro. Un segundo tema es el amor, que ya lo hemos indicado, y el amor que se manifiesta en el lavatorio de los pies como gesto, y que provoca entonces la enseñanza del mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es la garantía de que el amor es verdadero porque yo los he amado. Y ese amor que entonces puede ser roto, y de hecho se produce la ruptura del amor con la traición de Judas, pero también con la negación de Pedro. Judas se desespera y se suicida, pero Pedro llora, se arrepiente, y su amor es recompuesto en el capítulo 21 de San Juan con aquella triple confesión. ¿Me amas? Sí, Señor. Hasta la tercera, cuando dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y esto viene a coincidir un poco con lo que dice al final del capítulo 6, en aquella discusión que hubo sobre el pan de vida. ¿Y ustedes por qué no se van cuando se había ido todo el mundo? Y Pedro dice, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquella confesión, aquella confianza, aquella interrogante, que en el fondo era una confesión de fe, se vuelve a repetir. Tú lo sabes todo, Señor. ¿A quién vamos a ir? Tú eres el hombre, Dios, el Salvador. Un tercer tema está, dijéramos, la lucha que se da entre el temor y la verdad, que se expresa en las dudas de Pilato y sobre todo cuando pregunta ¿qué es la verdad? Y el Señor se le queda callado porque no era un problema de raciocinio, sino un problema de testimonio. A pesar del temor, a pesar de, dijéramos, de la actitud vacilante y miedosa de Pilato, lo presenta como el hombre. He aquí el hombre. Ecce homo, solemos decir muchas veces en latín. He aquí el hombre. Este es el Salvador, el Hijo de Dios, que es traspasado y para que sea contemplado. Y este Hijo de Dios también es entregado por nuestra salvación, pero desde el momento de la salvación, pues sencillamente nos entrega también un regalo que es la maternidad de su madre María para todos nosotros. Y finalmente otro tema que está muy vinculado precisamente al tema del maestro y servidor, que es el tema de la glorificación y de la revelación. Quien me ve a mí ve al Padre, le decía en la última cena Jesús en su discurso de adiós, le responde así a Felipe, pues esa glorificación es la revelación máxima de Dios. En su cruz
en su muerte, en su resurrección. Hasta aquí pues hemos repasado todo lo que nos enseña San Juan. Para la próxima sesión yo les voy a pedir que hagamos lo siguiente. Hagan ustedes una síntesis en sus casas, como una especie de síntesis, tomando los 4 evangelistas, poniéndolos, si ustedes tienen sus cuadernos, a lo mejor como un esquema, que coinciden en cada uno, en qué coinciden todos y cuáles son las peculiaridades de cada uno. Y eso es lo que vamos a tratar en la próxima sesión. Sería bonito que entonces, como tarea, volvamos a leer el relato de la pasión de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, pero ya desde esta perspectiva. Bueno, hasta la próxima y que Dios nos bendiga. Esta emisora les presentó el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta.